Vamos a ponernos todos de pie. ¿Cuántos están contentos de venir delante de la presencia del Señor esta tarde? Amén. Levanta tus manos, usa tus palmas para alabar al Señor. Espíritu Santo, hoy estamos aquí para adorarte. Dile al Señor: hoy estoy aquí para adorarte. Dejo todo a un lado para adorarte. Y te doy a ti toda la gloria. ¡Aleluya! Canten con gozo al Salvador, regocíjense en su salvación. Abran sus puertas y todos cantan. Aquel fue, quien es y quien vendrá. Hoy te alabamos, todos juntos decimos: canten con gozo al Salvador, regocíjense en su salvación. Abran sus puertas y todos cantan. Aquel fue, quien es y quien vendrá. Aquel fue, quien es y quien vendrá. Vamos, usa tu voz con nosotros, dile: ven, canta con nosotros. Vamos, clama al Rey: ven con gozo sobre mí. Esta es nuestra oración. Ven, danza entre nosotros. Ven, Dios, ven, trae tu gloria. Puedes dar un grito de júbilo en Él. Este es tu lugar. Juntos dile al Rey: ven, canta con nosotros. Ven, con gozo sobre mí. Ven, danza entre nosotros. Ven, Dios, ven, trae tu gloria aquí. Hoy te pedimos: ven a ese lugar. Dile al Señor: ven a ese lugar que hoy queremos coronar. Él es canta, el gran yo soy. Su alabanza nace en la tierra como el sol. Él es canta, el gran yo soy. Su alabanza nace en la tierra como el sol. Él es canta, el gran yo soy. Su alabanza nace en la tierra. Una vez más decimos: Él es canta, el gran yo soy. Su alabanza nace en la tierra como el sol. Ven, canta con nosotros. Vamos, usa tus palmas y dile al Señor: ven con gozo sobre mí. Ven, danza entre nosotros.
sobre mí. Ven, danza entre nosotros. Ven, da tu gloria aquí. Este es nuestro clamor. Te alabamos. Te exaltamos, Cristo. No hay otro como tú, Jesús. Estamos aquí para alabar al Señor. Y Él es el único poderoso. Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es poderoso y fuerte? Amén. Usa tus palmas. Aleluya. Ven a este lugar, Jesús, te exaltamos y te damos toda la gloria. ¿Cuántos gritan al Señor? Oh, 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 oh. Venimos hoy a celebrar, levantando el nombre de Jesús. Venimos hoy a celebrar, proclamando su gloria y su poder. Decimos: poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios. Incomparable Dios. Te exaltamos. Tú eres el único. Venimos hoy a celebrar, levantando el nombre de Jesús. Vamos juntos. Venimos hoy a celebrar, proclamando su gloria y su poder. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios. Poderoso, victorioso, majestuoso, incomparable Dios. Incomparable Dios. Te exaltamos. ¿Cuántos creen que en el nombre de Jesús hay victoria? ¿Cuántos creen que en el nombre de Jesús Él ha vencido toda enfermedad? En Cristo hay victoria. En Cristo hay victoria. Decláralo. En Cristo hay victoria. Solo en Cristo hay victoria.
Él es digno de gloria. Levanta tus manos ahí en tu lugar y dile al Señor: tú eres nuestro Rey. Y hoy declaramos toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús. Te exaltamos, papá. Oh, te exaltamos, Rey. Ven a este lugar. ¿Cuántos celebran al Rey? Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido vive hoy en libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, vamos, inúndanos. En el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido vive hoy en libertad y salvación. Háblanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos. En el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres nuestro Rey. Hosana, Hosana al Rey. Levanta tus manos y adora al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Juntos, Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya. Oh, te exaltamos. Adora el nombre de Cristo. Oh, oh, oh.
Cristo Rey. Puedes levantar tus manos, abrir tu corazón y decir: Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. A tu nombre, Cristo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hoy establecemos tu trono en este lugar. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Hoy te alabamos, Rey. Hosanna, vamos a alabar al Rey. Hosanna al Rey. Y terminamos diciendo: Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Te alabamos, oh Jesús. Tú eres digno de gloria. Tú eres nuestro Rey, oh Cristo. Ven a este lugar, Jesús. Todo nuestro corazón te adora, todo nuestro ser quiere rendirse a ti. Oh Jesús, tú eres nuestro Rey. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Cristo poderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo,
está. Vamos, levanta tu voz. Levantando nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, Y damos gloria a Él. eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Poderoso. ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, Damos gloria a Él. solo a Él, Eres digno. por siempre y siempre. Santo, 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 Poderoso. ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Fuerte con tu voz. La creación hoy canta, Damos gloria a Él. eres digno por siempre y siempre. Eres digno, Dile una vez más. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? Vamos a terminar humillando nuestro corazón al Rey. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno. Por siempre. Humilla tu corazón y dile al Señor, solo tú. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Este es tu lugar, decimos juntos. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Familia Pagiel, Dios te bendice. Es un gusto compartir contigo hoy y dejar la intención en tu corazón de que tengas una lectura en casa del Salmo 49, donde nos reta a depositar nuestra confianza en el Señor, a ser agradecidos y a reconocer su señoría en nuestras vidas. Nosotros como familia Pagiel siempre hemos tenido en nuestro corazón que más bienaventurado es dar que recibir. El día de hoy, como cada día de reunión, vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Son para trabajar en la obra. Y recuerda que la iglesia necesita de nosotros que somos sus miembros. A continuación te mostramos las opciones para dar de lo que tenemos y de lo que hemos recibido por parte del Señor para nuestra casa Pagiel. Y recuerda, nuestra confianza está puesta sobre la roca firme que es Jesucristo. Él no nos dejará de su mano y Él estará con nosotros. Dios te bendice.
Dios es bueno, amén. Muy bien, vamos a seguir hablando acerca del profeta Elías hasta que Dios no lo ponga en el corazón. Vamos a tomarnos una serie y vamos a seguir viendo el tema o el título sobre un ejemplo a seguir. La semana pasada estuvimos hablando acerca, creí que iba a acabar los primeros 7 versículos. La sorpresa que me llevé es que nada más pude desglosar un solo verso, pero creo que fue la palabra correcta y exacta que Dios tenía para nosotros, amén. Así que a los que están ahorita aquí y que no pudieron estar el domingo pasado, les recomiendo que llegando a la casa, coman, pasen un tiempo en familia, por la tarde descansen y se conecten en Facebook o se conecten en YouTube y puedan ver la primera parte de esta serie de mensajes para que quede más comprendido este tema del día de hoy, que sin lugar a dudas realmente es un ejemplo a seguir, que nosotros debemos de seguir el ejemplo del profeta Elías. Vuelvo a aclarar, nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo, pero dice la Escritura y en 1 Corintios que Dios permitió que quedara escrito, amén, para que nosotros adquiriéramos sabiduría, para que nosotros no cometiéramos los mismos errores, para que nosotros imitáramos los pasos de esos hombres de Dios, amén. Y entonces, ahí en 1 Reyes capítulo 17 versículo 1, lo que veíamos la semana pasada es que la nación de Israel en su totalidad estaba siendo corrompida con el pecado, con muerte, con dolor, con traición, con miedo, idolatría. La sangre estaba corriendo en el reino, ¿verdad? Y lamentablemente eso estaba sirviendo de plataforma en el reino del norte, en el reino de Israel, para que el pueblo, la nación entera, exceptuando a Elías y a 7,000 más, creyeran que Dios estaba muerto, que las promesas de Dios que habían sido encontradas en la ley, que habían sido transmitidas de generación a generación, de padres a hijos, quedaran simplemente en eso, en historias, y que Dios no existía. Las personas lamentablemente negaban a Dios, tenían miedo, y esto estaba sirviendo de plataforma para que buscaran solución en cualquier cosa que no fuera Dios. Y veíamos que esto es algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Mucha gente, por las circunstancias que estamos viviendo, han llegado a decir: Dios no existe, Dios no es real, Dios no tiene control sobre todas las cosas, esto se le salió de sus manos. Pero vemos entonces que en este contexto, en el versículo 1 aparece un hombre, aparentemente de la nada, no se nos dice quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, solamente se nos dice que era de Tisbe, era de la nación de Galaad. Pero se nos dice que a través de su nombre sus padres creían en Dios, por eso le pusieron Elías, y Elías significa Jehová es mi Dios. Y entonces este hombre, en medio de la persecución, en medio de la muerte, en medio de la sangre, en medio del odio, en medio de la negación de la existencia de Dios, en medio de la idolatría, en medio de decíamos, estaban en el máximo, en el cenit del pecado, donde ya no podían llegar a más la nación del norte, el pueblo de Israel. Se levanta este hombre y empieza a decir: Dios vive. Empieza a declararle a Acab, que representa la principal fuerza del infierno en ese momento, y le empieza a declarar: Dios vive. Cuando Acab decía Dios está muerto, cuando Jezabel decía lo único que vive es Baal, Elías se levanta y dice: ¿sabes qué? Dios vive. Y no solamente vive, sino que es el Dios de la nación de Israel. Y entonces veíamos que implícitamente en la historia había 3 tipos de hombres en ese momento, hombres y mujeres. En ese momento en la historia, el primer tipo de hombre que nos describe la Escritura es Elías, que es el hombre que en medio de los problemas, en medio del dolor, en medio de la muerte, en medio de lo más perverso, se levanta declarando y gritando a los 4 vientos: Dios vive. No me importan las circunstancias, no me importa lo que estoy viviendo, no me importa lo que estoy viendo, yo creo que Dios vive y creo que estoy en su presencia, estoy bajo su voluntad. Es el primer tipo de hombre que existe, un solo hombre. El segundo tipo de hombre que nos dice la Escritura que existe es el que está representado por Acab y todos los del reino. Todos ellos no creen que Dios exista, todos ellos están haciendo lo peor que pueden hacer,
que le sale muy bien, siguiendo a Baal, sacrificando a sus hijos a los dioses paganos, matándose unos a otros, teniendo temor, teniendo miedo. Toda la nación está declarando que no existe Dios. Es el segundo tipo de hombres que existe. Y el tercer tipo de hombres que aquí nos narra la Escritura en estos 4 capítulos es los 7,000 que seguían creyendo en Dios, seguían confiando en Dios, pero que estaban muertos de miedo y estaban viviendo en el anonimato, que ni siquiera Elías sabía de la existencia de esos 7,000 que todavía creían en Dios. Y la pregunta hoy que tengo para ustedes es similar a la de la semana pasada. ¿Con cuál te identificaste esta semana? ¿Fuiste un Elías? ¿Fuiste un Acab? ¿O fuiste uno de esos 7,000 que cree en Dios, confía en Dios, pero estuvo como se dice comúnmente del avestruz, con la cabeza metida en la tierra, sin proclamar a tus vecinos, sin proclamar a la gente que está muriendo que Dios vive y que estamos en su presencia y que Dios no ha perdido el control de todas las cosas? ¿Con quién te identificaste? Espero que hayas seguido el ejemplo, los pasos a seguir del profeta Elías. Amén. Pero sigue diciendo la palabra, y es lo que vamos a ver ahorita en el versículo 2. Dice, y vino palabra de quién a quién. De Jehová. Mi amado, ¿cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? En medio de los problemas y en medio de las circunstancias, ¿cuánto hace que no oyes audiblemente la voz de Dios? Porque tú puedes decir, yo leí la Biblia. Tú puedes decir, y ahí escucho la voz de Dios, pero déjame decirte, hay ocasiones en que uno lee la Biblia como un libro, y hay ocasiones en que uno lee la Biblia y dice uno, Dios me está hablando, estoy escuchando literalmente la voz de Dios, que esta palabra, Dios la está ministrando a mi vida. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchas la voz de Dios? ¿Cuántas veces te has quejado de que Dios nada más le habla al pastor, de que Dios nada más le habla al hermano fulano, de que Dios nada más le habla al hermano sutano, pero tú no oyes la voz de Dios? En este contexto se nos está dando la clave. ¿Qué es lo que debemos de hacer para lograr escuchar la voz de Dios? El contexto inmediato nos habla de que cuando tú desees escuchar la voz, tú debes de pararte en medio de las circunstancias, debes de levantarte en medio de los problemas y de declarar que realmente Dios vive. Tu fe no debe de bajar, tu fe no debe de menguar, independientemente de las circunstancias que estás viviendo. Y debes de declarar también que estás bajo su voluntad. Cuando tú estás en medio de los problemas, cuando los problemas te están ahogando, cuando los problemas te están matando literalmente, tú dices, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me escuche, pero la respuesta no está solamente en el clamar, sino que la respuesta, de acuerdo a este contexto, Dios le habló a Elías, porque Elías tuvo la capacidad de levantarse en medio de todos los que decían Dios no existe. Él se levantó para declarar, Dios vive. Y aparte, con todos los problemas que tenía Elías, él se pudo levantar y pudo declarar, y estoy viviendo bajo su voluntad. Dios se agradó de Elías, Dios se agradó de este hombre. Y Dios entonces, cuando ve que él tiene la fe, la confianza puesta en él, Dios no tarda en hablarle, Dios no tarda en soltar la palabra, Dios no tarda en decirle, Elías, ven que tengo que platicar contigo en medio de estas circunstancias. ¿Cuántos quieren que Dios les hable, mis amados? Mi amado, en medio de estas circunstancias lo que necesitamos es acercarnos a Dios. El apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 8 nos dice, acércate a Dios. ¿Para qué me acerco a Dios? Porque cuando tú te acerques a Dios, Dios se va a acercar a ti. Ahora escúchame, el apóstol Santiago te está diciendo, acércate a Dios, pero nosotros le ponemos entre paréntesis ahí una línea más. Le ponemos, cuando todo esté bien. Cuando todo esté mal, Dios no existe, Dios no me quiere, Dios no tiene nada conmigo. Entonces no nos acercamos a Dios. Muchos lo hacemos de otra manera. Acércate a Dios cuando tengas problemas, pero cuando estés bien, no me voy a acercar, porque si Dios ahora me bendijo con un carro, ¿cómo voy a estar desperdiciando el carro para no irme a pasear el domingo, que es mi único día de descanso? Aquí el apóstol lo que está diciendo en su carta, está diciendo, acércate a Dios. Y si quieres anexarle algo, anéxale solamente esta frase: en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar y en medio de toda circunstancia, acércate a Dios. Amén. Y entonces Dios se va a acercar a ti. ¿Y qué crees? Dios te va a dar palabra. Dios te va a hablar al oído. Dios te va a dar la respuesta que tanto tiempo has estado buscando. Es como cuando estás con un problema, una circunstancia, y dices, caray, Dios
no me habla, Dios no me responde, pero traes a Dios como llanta de refacción. La llanta de refacción nada más la revisamos cuando se nos poncha una llanta. De ahí en fuera nunca la revisamos. Ya la revisamos cuando se nos ponchó una llanta y le damos gracias a Dios que la llanta de refacción todavía trae ahí. ¿A poco no? Pero Dios no es llanta de refacción. Dios, dice la palabra de Dios, Él es nuestro amigo. Él es nuestro Padre. Voy a decir algo que se va a escuchar muy grotesco, pero ¿cuántos traen a su papá en la cajuela del carro? Eso no se debe. Debemos de traerlo en el asiento del copiloto, porque ni dejarlo manejar debemos de a menos que le guste manejar, ¿verdad? Alguien diga sí o no, que traen cubrebocas, ¿verdad? El Señor, mi amado, ha prometido que se acercará a nosotros. Entonces lo que debemos de hacer, mi amado hermano, es que en medio de estas circunstancias, en medio de estas dificultades, debemos de levantarnos, de echarle ganas, de sacar fuerza de donde no la tenemos y de proclamar que nuestro Redentor vive, de que proclamar y declarar que nuestro Dios es real, de proclamar y declarar, aunque las circunstancias de nuestra vista estén viendo lo contrario, que estamos viviendo bajo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Porque es un ejemplo a seguir, Elías. En el versículo 3 dice, ya avanzamos, ¿cuántos dan gloria a Dios? No nos detuvimos en un verso. Versículo 3. Ahora, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de aquí, vuélvete al oriente. Si le dice vuélvete al oriente, ¿de dónde venía Elías? Bueno, y escóndete, Aquí extraemos un principio que no es muy agradable, pero al final de cuentas es un principio bíblico, y que tú y yo debemos de tener conocimiento de este principio bíblico para poder, cuando lo enfrentemos, poder saber por qué está aquí y qué es lo que debemos de hacer. Lamentablemente, muchos de nosotros nos hemos preguntado más de alguna vez, y Señor, ¿por qué está pasando esto? Que le pase a Ponchito. Ponchito es un malagradecido, Ponchito es un adúltero, Ponchito es un robachicos, Ponchito es un borracho. Pero a mí, Señor, que soy tan bueno. Mira, Señor, aquí se me ve mi aureola. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí, Señor? ¿Por qué estás permitiendo que venga esta circunstancia a mi vida? ¿O por qué estás permitiendo que suceda esto a fulano de tal que yo lo conozco, que es un hombre de Dios, que son personas decentes, que son personas que aman y siguen a Dios? Señor, ¿por qué lo estás permitiendo? Amado, Elías era el único hombre, escúchame, que estaba proclamando que Dios vivía. Cuando toda la gente decía Dios está muerto, Elías se proclamó y dijo Dios está vivo. Cuando toda la gente decía Baal es el Dios, él dijo no, el Dios de ustedes debe ser Jehová de los ejércitos. Cuando toda la gente veía problemas, él decía estamos bajo la voluntad de Dios. Podríamos decir entonces que Elías debería de haber vivido en bendición, porque eso es lo que todos nosotros buscamos. Sin embargo, dice aquí la palabra que Dios le dijo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete. Quiere decir que por consecuencia del pecado de la nación, por consecuencia del pecado de los demás, Elías tuvo que abandonar la ciudad, tuvo que regresar al oriente y tuvo que hacer algo que es lo peor, esconderse. Él era el bueno, él era el que tenía la palabra. Él era el único que quizás debería de vivir bien, pero dice aquí la escritura que él tuvo que esconderse y vivir en primera persona los estragos de la sequía. Ahora parece algo incongruente, porque él fue el que soltó la palabra, y es como cuando tú te rebota lo que dices, y cualquiera de nosotros diría ¿qué es lo que está pasando? Mi amado hermano, déjame decirte algo. Mientras estemos nosotros en este mundo que está convulsionando por el pecado, en este mundo imperfecto, prepárate, porque las consecuencias del pecado, más de alguna vez, las consecuencias del pecado de la gente, de la humanidad, de quien no conoce a Dios, más de alguna vez nos van a alcanzar también a nosotros, aunque nosotros no merezcamos esas consecuencias. Lamentablemente, las enfermedades lo estamos viviendo hoy en día. Gente, pastores de edad se están yendo. Ahora bien, nosotros sabemos, gracias a la palabra de Dios, que eso es una ganancia. El apóstol Pablo dice, para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Es una bendición, pero estamos sufriendo estragos de esta situación. Muchos de nosotros estamos sufriendo problemas de la economía.
y solamente por la consecuencia del pecado de los demás. Mi amado hermano, Elías tenía que huir. Pero ahora, cuando nosotros nada más enfocamos nuestro pensamiento hacia ese punto, nosotros desenfocamos el cuadro general. ¿Quién le había dicho a Elías: huye, vete de aquí, vete al oriente? Dios. Elías quería escuchar palabra de Dios. Ahora viene la pregunta: ¿quieres escuchar palabra de Dios sabiendo lo que Dios le dijo a Elías? Lo que nos muestra aquí es que Dios tiene el control. Independientemente de lo que Dios nos esté permitiendo vivir, escúchame, Dios tiene el control. Las cosas no se han salido de las manos de Dios. Mi amado hermano, si tú crees que Dios está vivo, si tú crees que Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Espíritu Santo, sigue siendo tu Dios, si tú crees que estás bajo su voluntad, escúchame, entonces también debes de creer como Elías, que Él tiene el poder, el control sobre las circunstancias en tu vida, y todo el Señor lo usa con un propósito. Y creo que el mayor propósito que el Señor ha usado estas cosas en nuestra vida y aún en la vida de Elías fue para darnos enseñanza, es para enseñar. Amén. Y en el versículo 3 sigue diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. ¿A dónde lo manda el Señor? El Señor le dice: vete, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Ahora, algunos que han estudiado geografía bíblica saben muy bien que Kerit, exactamente el lugar donde estuvo, ¿de quién estamos hablando? Elías. Qué bueno que me acordaba, se me fue. El lugar en donde estuvo Elías no ha sido localizado. Pero aquí la referencia que se nos da es que el arroyo de Kerit estaba junto al Jordán, frente al Jordán. Entonces, Dios lo estaba llevando, dice, al oriente, más para allá. La Biblia nos dice que Elías llegó con una mujer que era la viuda de Sarepta, y Sarepta pertenece a Sidón. Muy bien, entonces Sidón era la casa de Jezabel. Ahí vivía el papá de Jezabel. Ahora escúchame, la Biblia dice que Elías tenía que huir. ¿Huir de quién? De todos los que proclamaban que Dios no existe. Háganme cuenta, todos ustedes están diciendo: Dios no existe, Dios está muerto. Y me paro en medio de ustedes y les digo: Dios está vivo. ¿Qué van a hacer ustedes? Me van a agarrar a mazapanazos. Traducción potosina. Entonces Dios le dice: córrele, huye, vete. Y le dice Dios: pero vete al oriente. Y Elías: ¿qué? ¿Cómo se te ocurre mandarme al oriente? ¿Ves que me acabo de aventar un round con el esposo de Jezabel, que es acá? Jezabel es la promotora de la adoración a Baal, y me estás mandando a los territorios del papá de Jezabel. ¿Cómo se te ocurre eso, Señor? Mándame al otro lado, donde yo no dije que iba a haber sequía. Mándame por otro lugar. ¿Por qué Dios lo está mandando hacia Kerit? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con Elías? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer muchas veces contigo y conmigo? La respuesta nos la da la traducción del significado de la palabra Kerit. Kerit significa corte. Por ahí le puse los datos, a ver si me lo puedo poner, porque para alguna gente es importante los significados. Kerit significa corte, y corte de podar. ¿Cuántos han escuchado la palabra podar? Podar, mi amado hermano, simplemente se hace para que haya crecimiento. Si no hay poda, no hay crecimiento. Me acuerdo ahí en Río Verde que se acostumbra mucho a hacer los injertos. ¿Qué es un injerto? Agarran un árbol que no da buen fruto, quizás de naranja cucha, así le llaman a la naranja agria, o quizás de mandarina, no sé, y agarran un bracito de un árbol que da naranja dulce. Entonces, en cierto lugar del árbol le hacen una rajadita y meten el injerto, el bracito del árbol de la naranja dulce. Y cuando ese injerto pega, lo que hacen los jardineros es podar el resto del árbol. Quitan todo lo del árbol que daba mal fruto para que el injerto empiece a crecer y comience a dar fruto. Ese sentir es lo que significa la palabra. Uy, pues sí lo vemos. Kerit, ahí viene la referencia del diccionario Strong. Ese significado es lo que nos da la palabra cortar, podar. ¿Y sabes algo, mi amado hermano? Apréndete esto: si no hay poda en nuestras vidas,
no hay crecimiento. Si no hay corte en nuestras vidas, escúchame, no hay crecimiento. Ahora tú podrías decirme, hermano, pero estamos hablando de Elías. Elías, ¿qué necesitaba ser cortado de su vida? Ya hablamos que Dios veía a Elías como un hombre con pasiones semejantes a las tuyas y semejantes a las nuestras, a las mías. Entonces Dios tenía mucho que tratar con este hombre. Y sin lugar a dudas, mi amado hermano, para que Elías pudiera crecer, para que Elías pudiera, escúchame, ¿a dónde lo estaba llevando el Señor? A tener un enfrentamiento con 450 profetas de Baal. Y muchos de nosotros podemos decir, eso es lo más grande a lo que se enfrentó Elías, pero no es cierto. ¿Sabes lo más grande a lo que se enfrentó Elías? A lo mismo que tú y yo nos vamos a enfrentar tarde que temprano, al arrebatamiento. Porque Elías no vio muerte. Dice la palabra de Dios que Elías fue arrebatado. De la tierra fue sacado para ser llevado a la presencia de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios por ello? Y escúchame, tú y yo no podemos ser arrebatados si Dios no trabaja con nosotros, si Dios no corta lo que debe de ser cortado en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que Dios le enseñó a Elías? ¿Qué fue lo que Dios trabajó con Elías? Porque Elías escucha la voz de Dios. Y cuando Dios habla, mi amado hermano, escúchame, es para enseñarnos, es para confrontarnos. Me acuerdo una vez que utilicé esta palabra, después de la predicación, una persona me dijo, confrontarnos. ¿Dios nos confronta? Sí, Dios nos confronta. No, a mí no me gusta esa palabra, no, lo que no te gusta es que te confronten, ¿verdad? Pero Dios nos confronta, ¿para qué? Para cortar, para podar lo que necesite ser podado. ¿Para qué? Para nuestro arrebatamiento, para ser llevados con el Señor. Amén. ¿Y qué le enseñó Dios a Elías? Lo primero que vemos de manera general es que Dios le enseñó a Elías a tener paciencia. Mucha paciencia. ¿Cuántos de ustedes son impacientes? Muy bien, ya vamos a terminar, no se preocupen. Ay, Dios. Cuando digo un chiste malo se ríen. Y hay veces que estoy estudiando y digo, este chiste va a estar a todo dar. Digo mi chiste y me quedo con mi cara. Santo Dios. Dios le estaba enseñando paciencia a Elías. Algo curioso es que hoy tú y yo leemos la Biblia, 4 capítulos creo que son, la vida de Elías, 4 o 5 capítulos. Los leemos en 5 minutos, 10 minutos. Y nos damos cuenta del propósito de Dios sobre Elías. Pero vivirlo, estar en el momento, Elías no sabía el propósito de Dios para su vida. Elías, Dios no le dijo a Elías que fuera a Querit hasta que soltara la palabra con Acab. Y Dios no le dijo que fuera a Sarepta hasta que estuviera en el arroyo de Querit. Dios no le dijo que se fuera a enfrentar a los 450 profetas de Baal hasta que no pasara por la experiencia de la resurrección. ¿Se acuerdan que Dios a través del profeta Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta? Dios no lo arrebató hasta que no lo hizo que se confrontara con los 450 profetas de Baal. Y es más, de hecho, Dios no lo arrebató hasta que Elías no tuvo una confrontación consigo mismo y reconoció su propia humanidad. Se echó debajo de un enebro. Ahora, todo esto a nosotros nos da a entender que Dios trajo un proceso en la vida de Elías, paso a paso, paso a paso. Ahora, eso a mí es bien frustrante. Para mí es bien, soy muy impaciente. Pero el ejemplo que tenemos aquí a seguir, mi amado hermano, es que Dios está interesado en tratar con nosotros. Y Dios quiere moldear muchas cosas en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú y yo no nos desesperamos por lo que estamos viviendo? Mira, la vida de Elías no fue para nada fácil. Nosotros podemos leer ahorita que Dios lo llevó al arroyo de Querit, pero para Elías no era fácil meterse al territorio en donde lo iban a buscar para matarlo. Elías pudo haber dicho: Señor, yo no quiero estar aquí en Querit. O sea, es muy difícil para mí estar aquí en Querit. Y ahora, ¿para qué me metes a Querit? Mira, con el simple hecho de que a mí me digas, en vez de irme al oriente, me voy al poniente, yo entiendo las cosas, pero no. Dios le dice: tienes que irte a ese lugar. Mi amado hermano, escúchame.
Tú y yo debemos de aprender a tener paciencia y esperar en Dios. Dios tiene el control sobre quién y sobre quiénes. Sobre aquellos que hemos decidido levantarnos en medio de una nación que dice no creer en Dios. Nosotros nos levantamos y decimos: Dios está vivo. Dios ha decidido trabajar en aquellos que le han creído a Él, que están bajo su voluntad, que están bajo su guianza. Pero Señor, mira, me estoy muriendo. Señor, mira cómo estoy en la economía. Señor, mira cómo estoy con los problemas con la familia. Pero sé que estoy en tu presencia. A Dios le gusta seguir trabajando con ese tipo de personas. Amén. A Dios le gusta trabajar con las personas que sueltan la palabra de Dios, que creen la palabra de Dios. Entonces, mi amado, si las cosas no están saliendo como tú lo estás planeando, escúchame, permítele a Dios que te cargue y que te siga llevando un paso a la vez. Un paso a la vez. Cada circunstancia que Dios te está permitiendo vivir está cargada de tal enseñanza espiritual que te va a hacer crecer de tal manera que te está preparando para lo que viene. Porque déjame decirte algo. Ahorita nos estamos quejando de esta pandemia, pero la palabra de Dios dice que las cosas irán de mal en peor. Y Dios nos está preparando. No te dé miedo. No te dé miedo. Porque si tú estás como Elías, creyendo que estamos bajo la voluntad de Dios, Dios nos está preparando y Dios nos está llevando. Amén. Entonces, mi amado hermano, debes de saber que en cada paso que des, en cada circunstancia que estás viviendo, Dios está contigo. Dios está contigo en medio de la enfermedad. Dios está contigo en medio de la desesperanza. Dios está contigo aún en medio del duelo. Dios está contigo en medio de la soledad. Dios está contigo en medio del dolor. Dios está contigo en medio de la escasez. Dios lo que nos quiere enseñar es paciencia. Dios trabajó en el corazón de Elías de esa manera. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios: Dios, no trabajes conmigo de esa manera? Pero nos desesperamos. Y ya vaya que si somos desesperados. ¿A poco no? Yo digo que ya Dios me hizo ser conchudo. Si hay el conchudo aquí en esta tierra, soy yo. Oye, ¿qué es? No te preocupes, no pasa nada. Pero ¿qué es? No te preocupes, no pasa nada. Pero hasta que me ponen los pelos así crispados por estarme diciendo, ya nomás cuelgo el teléfono. No te preocupes, no pasa nada. Versículo 4 dice: beberás del arroyo. Termina diciendo el versículo 4: y yo he mandado a los cuervos, dice ahí, que te den allí de comer en Querit. Dios quería enseñarle paciencia. Hermana Audelia, dígales por favor ahí abajo. Pero también Dios quería enseñarle a confiar y a depender totalmente en Dios. Amén. Mira, vas a beber del arroyo. ¿Qué había dicho Elías? ¿Qué le había dicho a Acab? No va a llover. Y luego Dios le dice: vete al arroyo. Oye Dios, pues si no va a llover, ¿de dónde va a haber agua? ¿De dónde voy a comer? Van a llegar los cuervos y te van a dar de comer. Escúchame, Dios quería que Elías se escondiera y que Elías estuviera a solas con Dios. Amén. Eso como nos hace falta a ti y a mí. ¿En dónde aprendemos a confiar en Dios? ¿Cómo confías tú en una persona? ¿Cómo llegas a confiar en una persona? Cuando tú te sientas con él, con ella, y empiezas a platicar. ¿A poco no? Dices: no, es totalmente distinto o distinta a lo que me habían dicho de ella. Yo confío en él. Dios quería que estuviera Elías a solas con él, porque Dios quería tratar con él. Él quería que él aprendiera a confiar en él. Él quería que aprendiera a depender de Dios. En un tiempo de aflicción, en el tiempo de la sequía, en medio del desierto, él debería de aprender que Dios es su provisión, que Dios es su provisión, que Dios podía hacer que el arroyo siguiera fluyendo aún a pesar de la sequía. Y ahora, fíjate cómo dice ahí la escritura: y yo he mandado a los cuervos que te den allí. La palabra allí
es un énfasis directo. O sea, la palabra allí significa confía plenamente en mí. O sea, yo te estoy diciendo que vayas al arroyo de Querit, pero no a cualquier parte del arroyo. Ve allí donde yo te estoy diciendo. Allí es un énfasis que Dios está diciendo. No más al sur, no más al oriente, no más al poniente. No. Tienes que ir exactamente allí donde te estoy diciendo. Allí significa como un sello, como un broche, en donde es la palabra exacta, es la palabra correcta en el momento que Elías está viviendo, mi amado hermano. Y déjame decirte, Dios tiene la palabra exacta y correcta para nuestras vidas, para el momento que nosotros estamos viviendo. Nosotros debemos de aprender a confiar en Él. Debemos de aprender a depender totalmente de Él. Ahora, ya vimos que Elías se había echado enemigo a Acab, a su esposa, y por ende podía tener de enemigo también al suegro de Acab. Y la cuestión es entonces que Elías hubiera querido estar en cualquier otro lugar, pero la palabra exacta de Dios era: allí te quiero tener, en el lugar en donde vas a estar en mi presencia, en el lugar donde vas a recibir de mi provisión, en el lugar donde yo voy a cortar lo que necesite ser cortado de ti. Allí te quiero tener. Y mi amado hermano, déjame decirte, tú y yo necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios empiece a obrar de una forma poderosa en nuestras vidas. Y sabes, cuando Dios nos habla, Dios nos dice: allí te voy a bendecir. Señor, ¿y por qué estás permitiendo que yo esté pasando por estas cosas? Es que allí te voy a enseñar la palabra exacta y correcta para tu momento. Y Señor, ¿por qué me estás permitiendo vivir esto? Porque allí, no en otro lugar, te voy a enseñar. Y Padre Celestial, ¿por qué no tengo dinero? Porque allí, en ese momento, es en donde te voy a enseñar a confiar en mí. Necesitamos nuestro Querit, necesitamos nuestro proceso, necesitamos que Dios hable a nuestras vidas. Ahora, cuando vemos el ejemplo de Elías, ya no queremos que Dios hable a nuestras vidas. Amén. No, hay que querer que Dios hable a nuestras vidas. Ahora déjame decirte algo que también se me estaba viniendo y creo que el Señor lo estaba poniendo. Para muchos de nosotros nuestro Querit es la iglesia, la casa de Dios. Es tu pastor que te confronta y te habla y con cara de enojón y bigotón. Ya me rasuré un poquito, bigotón. Te confronta y te molesta. Y de pronto es tu Querit. Y de pronto tú dices: yo no quiero estar ya ahí en Pajiel, yo voy a buscar otro lado. Pero escuchas la voz de Dios que te está diciendo: es que allí vas a beber del arroyo, y allí voy a mandar que te alimenten y que te sustenten. Pero allí también voy a cortar lo que necesite ser cortado de ti. Amén. Y que te den allí de comer, dice. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Elías? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Ahora, escuchar la voz de Dios es una cosa, obedecer la voz de Dios es otra cosa. Porque todo lo que hemos visto es escuchar la voz de Dios. Elías está escuchando. ¿Por qué le habló Dios a Elías? Porque Elías creía que Dios estaba vivo, porque Elías creía que él estaba en su voluntad. Dios se agrada de él y Dios le da palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? Versículo 5. Y él fue, y aquí viene la clave, hizo. O sea, no fue un oidor olvidadizo. No fue el domingo a la iglesia, Dios quiso cortarle algo y él dijo: no quiero irme al oriente, me voy para el poniente. Dios le dijo: tienes que cambiar esta actitud, tienes que confiar en mí, tienes que depender de mí, tienes que congregarte. Y Elías dijo: no, porque eso me suena que voy a estar en terreno enemigo, mejor me voy a ir al otro lado. No, dice la escritura que Elías hizo conforme a la palabra de Dios. Un buen ejemplo a seguir. Amén. Conforme a la palabra de Jehová se fue al arroyo de Querit. Y dice ahí en el versículo 6:
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La palabra de Dios se cumplió. Y escúchame, cuando Dios te da la palabra, cuando tú escuchas la palabra, ten la seguridad que la palabra de Dios se cumple. Pero aquí viene un problema. Lo tercero que Dios quería tratar con Elías. Elías se confronta o se mete una disyuntiva. Un cuervo me va a traer de comer. La Biblia, la ley, le había enseñado a Elías que los cuervos son animales inmundos. Los intérpretes de la ley habían dado énfasis a la letra, de tal manera que nadie quería tocar un cuervo, porque se iba a contaminar. Y aquí parece que hay una contradicción en la palabra de Dios y en Dios. ¿Qué es lo que quiere enseñarle Dios a Elías y qué es lo que quiere Dios enseñarnos a nosotros en el Querit? Dios le dice a Elías en su corazón: mira, la letra y la palabra están muertos si tú no entiendes el espíritu de mi palabra, si tú no entiendes mi corazón en mi palabra. Jesús lo explicó de muchas maneras. Mateo capítulo 5 versículo 1, Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los intérpretes de la ley, las personas que conocían esta palabra, letra muerta, decían: me la pusieron bien fácil, este tal por cual me las debe. Dios dice que no lo mate, le voy a dar una tunda y lo voy a dejar casi muerto, pero no se va a morir. Y entonces lo surto, lo golpeo, casi lo mato, y luego agarro mi becerro, agarro mis palominos y voy a adorar a Dios en el templo. Y yo cumplí la ley. Dios no tiene por qué rechazarme. Esa es la letra muerta de la ley. Esa es la letra muerta de la palabra. Pero Jesús a eso vino, a enseñarnos, a mostrarnos a Dios en su palabra. Y entonces Jesús les dice: pero yo os digo. Y Jesús empieza a mostrar el espíritu de la palabra, que no se trata de eso, sino que cualquiera que se enoje contra su hermano, reduce el parámetro, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces la letra muerta nos dice: hazle lo que quieras, pero no lo mates. Pero el corazón de Dios lo que nos estaba diciendo es: ámense los unos a los otros. Y entonces Elías tenía que aprender a discernir, a desmenuzar, a encontrar no solamente la letra muerta de la palabra, porque ese es el error que mucha gente ha cometido. Leen la Biblia y dicen: es el mejor libro que existe, y lo comparan con libros de filosofía, con libros de psicología, lo comparan con escritos que han hecho sobre Mahoma, que han hecho sobre Buda, y comparado con todo ese tipo de libros, letra muerta es igual. Te hablan de una mejor vida, la letra muerta te habla de una mejor vida. Te hablan de buenas relaciones, la letra muerta te habla de buenas relaciones. Pero Dios le dice a Elías: tienes que encontrar el espíritu de mi palabra, porque si no lo encuentras te vas a morir. Elías tiene que quitarse esos conceptos humanos, tiene que quitarse esos conceptos tradicionales. Elías tiene que quitarse todo ese tipo de concepto que le enseñó la humanidad alrededor de la palabra. Y él tiene que avanzar y tiene que tener una relación directa con el que da la palabra y encontrar la vida en la palabra, encontrar el espíritu de la palabra para poder encontrar la vida. Y eso es lo que tú y yo debemos de seguir, y el ejemplo que tú y yo debemos de hacer. Cada vez que recurrimos a la escritura, escúchame, no es letra muerta. Esto me lo enseñaron y tiene razón. Cuando tú lees cualquier carta, cualquier libro, tiene sonido ese libro cuando tú lo lees. O sea, agarra tu WhatsApp ahorita rápido, agárralo y abre un mensaje. Cualquiera, abre un mensaje rápido, hazlo rápido. Hazlo rápido. Son bien hábiles con el celular y ahorita no lo pueden hacer. Ya estás leyendo un mensaje. ¿Estás oyendo la voz del que te está hablando?
O sea, todos los libros tienen sonido. Este libro no tiene sonido. Te lo voy a dejar de tarea, léelo y no tiene sonido. Eso yo no lo sabía y me sorprendió. Dije, oye, sí es cierto. Cuando lo estoy leyendo no tiene ese sonido. No tiene la música o la voz que tienen todos los libros. ¿Y sabes por qué? Porque este libro fue escrito por Dios. Y para poder oír su voz, tú tienes que tener una relación con Dios. Dios le estaba enseñando eso a Elías, simplemente con el ejemplo de comer con los cuervos. Mi amado hermano, Pedro le respondió al Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, 68: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Salmo 119, versículo 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, y de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Esta palabra inteligencia no significa conocimiento, sino que significa la vida de Dios sobre nuestra vida. Amén. Terminamos. Versículo 7: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. No hay nada más difícil que vivir en un arroyo que se está secando. Y yo sé que muchos de los que nos están escuchando, y aún ustedes mismos, creen en Dios, confían en Dios, pero sienten que su arroyo se está secando. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo, es más difícil enfrentarse a un grupo de 450 profetas que estar al lado de un arroyo que se está secando. Dios está preparando a Elías para lo que viene. Amén. Y Dios te está preparando a ti y a mí para lo que viene. Ponte de pie, por favor. Es un ejemplo a seguir. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dilo: Padre celestial, gracias por esta preciosa palabra que dejaste, Señor, escrita para nosotros. Gracias por esta preciosa palabra, Señor, que dejaste para que tú pusieras, Señor, tu espíritu en nuestro corazón. Hoy te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos lleve a esconder en ti, que la paciencia que nos estás enseñando, Señor, nosotros podamos aprovechar ese conocimiento. Padre, gracias por enseñarnos a depender de ti en cada momento y en cada circunstancia. Y gracias, Señor, porque hoy nos vamos con la intención de encontrar la vida del Espíritu en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, has sido bueno y lo seguirás siendo con nosotros. Y permítanos seguir este ejemplo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga. La gracia del Padre, el amor del Hijo y la compañía del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes.